En el corazón de San Lorenzo del Valle, un pueblito olvidado entre cerros secos y calles de tierra, vivía Clara, una viuda joven que caminaba con el alma encorvada. Su vestido negro ya parecía parte de su piel, una piel que había dejado de sentir el sol y cualquier gesto de cariño. Desde que su esposo murió en circunstancias sospechosas, los vecinos la juzgaban sin piedad. Decían que era una oportunista, que lo había envenenado para quedarse con su casa. Otros la llamaban la maldita, asegurando que donde ella pisaba, llegaban desgracias. Ni en la iglesia querían verla sentada adelante. Solamente el padre Santiago, un anciano sereno, la saludaba con respeto y con una tristeza que no necesitaba palabras. Clara vivía en una casita heredada, vieja y gastada por el tiempo y las deudas. Cada noche dormía abrazada a una almohada húmeda por lágrimas que ya ni sentía. Afuera, los perros callejeros eran su única compañía. Comía lo que podía con lo poco que ganaba vendiendo tejidos, pero las cuentas del banco se acumulaban como piedras sobre su espalda. Estaba a nada de que le cortaran el agua, la luz, la paz. Su alma ya estaba cansada de pelear contra un pueblo que la había condenado sin juicio. Y aún así no se rendía. Cada mañana se levantaba temprano, se peinaba con dignidad y salía a buscar una razón para no desaparecer. Una mañana nublada, un auto negro reluciente llegó al pueblo, rompiendo la polvareda con elegancia. Nadie sabía quién era el visitante, pero todos sospechaban dinero, poder y ambición. Del auto bajó Eduardo Moreira, un empresario conocido por comprar tierras baratas, remodelarlas y venderlas 10 veces más caras. Alto, con traje impecable, barba cerrada y una mirada fría como el acero. Caminó por el centro como si todo le perteneciera. Preguntó por propiedades embargadas y, por supuesto, le hablaron de la casa de Clara. Una viuda sin defensa y llena de deudas, comentaron. Él sonrió sin emoción. Perfecto, murmuró. Pero cuando la vio por primera vez, algo lo detuvo. Clara salía de la tienda con una bolsa de pan duro y el rostro digno, aunque herido. Su piel morena clara estaba quemada por el sol y sus ojos grandes parecían pozos silenciosos llenos de dolor. Eduardo la observó desde lejos, intrigado. No era una mujer común. No pedía, no lloraba, no mendigaba, caminaba como alguien que ya no teme perder nada. Él, acostumbrado a negociar con personas rotas, sintió que esa mujer no encajaba en su mapa de estrategias, y eso lo irritó, pero también despertó su curiosidad. Esa misma tarde, Eduardo visitó al notario del pueblo, preguntó por la deuda de Clara y ofreció comprarla completa sin regatear. El notario, sorprendido por la rapidez, aceptó de inmediato. Preparó un contrato especial. Clara tendría que ceder la propiedad a cambio de un arreglo alternativo. Eduardo no quería sacarla todavía. Quería algo más, que ella trabajara para él durante 3 años como forma de pago. Un acuerdo legal, pero humillante. Eso puede parecer esclavitud moderna, advirtió el notario. Ella es libre de firmar o no, respondió Eduardo, frío. Yo elijo mis métodos. La noticia corrió por el pueblo como fuego en hierba seca. ¿Oíste? El empresario va a comprar la casa de la viuda. Dicen que la va a poner a trabajar como sirvienta. Seguro ya tenían algo desde antes. Las especulaciones crecieron como veneno. Clara, al enterarse, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero sabía que no tenía salida. El banco le había dado una última semana. Las puertas se cerraban una tras otra, y Eduardo ahora tenía las llaves de su destino. El juego había comenzado. Esa noche, Clara se sentó frente al pequeño altar improvisado en su cuarto. Encendió una vela, cerró los ojos y oró. No pidió milagros ni justicia, solo fuerza. Fuerza para no perderse a sí misma entre tanto odio. Recordó a su madre, que le decía que la dignidad no se negocia, y recordó a su padre. A veces, hija, hay que doblarse para no romperse. Allí, entre lágrimas silenciosas, Clara tomó una decisión que marcaría su destino. Iba a enfrentar al hombre que quería comprarla, pero lo haría a su manera. A la mañana siguiente, con el rostro pálido y las manos frías, caminó hasta la notaría.
Eduardo estaba sentado revisando papeles sin siquiera mirarla. El notario le tendió el contrato y una pluma. «Es su decisión, señora Clara», murmuró. Ella tomó la pluma con firmeza. No leyó el documento. Solo lo firmó. Era eso, o dormir en la calle. Eduardo guardó el contrato y se levantó. «Usted empieza mañana en la hacienda», dijo seco. «Tendrá habitación, comida y trabajo. 3 años, sin quejas». Clara asintió sin responder. Al salir, las miradas la atravesaban como cuchillas. «Mami, ¿ella se vendió?», preguntó una niña en voz alta. Clara tragó el nudo en su garganta. No lloró, no se defendió, solo caminó, porque había hecho un trato con el diablo, pero aún conservaba su alma. La hacienda Moreira era un monstruo de mármol blanco, rodeado de jardines tan perfectamente recortados que parecían no pertenecer al mundo real. Clara llegó con su maleta vieja, los zapatos gastados y un corazón hecho nudo. 2 empleadas la recibieron, una cocinera de rostro serio y cuerpo robusto, y una mucama joven con ojos burlones y sonrisa venenosa. «Así que tú eres la viuda comprada», murmuró la chica, soltando una risita hiriente. Clara no respondió. Había aprendido a sobrevivir guardando silencio. La llevaron a un cuarto al fondo de la hacienda. Era pequeño, sin ventanas, con una cama de hierro que rechinaba al mínimo movimiento. Sobre la cama habían dejado un uniforme gris y, junto a la puerta, una lista de tareas: limpiar baños, planchar trajes, servir desayunos, pulir pisos. No había descanso, no había opción, solo trabajo. Clara respiró hondo. Se cambió y empezó su primera jornada en ese mundo que la veía como un estorbo. Eduardo no apareció en todo el día. Sus instrucciones llegaban en notas escritas con letra elegante, pero cargadas de órdenes frías. Clara trabajó sin quejarse, sin levantar la cabeza. Aprendía rápido, hacía todo con disciplina. Aún así, las otras empleadas la trataban como si fuera una intrusa. La cocinera no le hablaba. La mucama escondía sus cosas y regaba agua a propósito para que ella resbalara. Cada gesto era un recordatorio cruel. Aquí no perteneces. Pero Clara ya conocía ese rechazo. Lo había sentido en cada misa, en cada esquina del pueblo, en cada susurro a sus espaldas. Así que respiraba, contaba hasta 10 y seguía. Una noche, al entrar a su cuarto, encontró un pañuelo bordado sobre su almohada. Olía a un perfume caro, nada que ella pudiera pagar. Pensó que alguien lo había perdido y lo llevó a la lavandería, pero la mucama la interceptó con furia. «¿Te crees la señora de la casa? Ese pañuelo es del patrón. ¿Qué pasa? ¿Quieres seducirlo?». Antes de que Clara pudiera decir una palabra, la joven le soltó una bofetada que la tiró al suelo. Nadie la defendió. Nadie dijo nada. Clara se levantó con la dignidad de quien ya ha sido destruida antes y volvió a su trabajo. Guardó el pañuelo en una caja vacía, quizá porque una parte de ella sabía que en ese lugar cada cosa tenía un precio, incluso los secretos. A la mañana siguiente, mientras Clara pelaba papas en la cocina, Eduardo entró sin anunciarse. Ella agachó la mirada, como era costumbre. Él observó todo en silencio y notó la marca roja en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó con voz firme. «Me tropecé», respondió ella sin levantar la vista. Eduardo no insistió, pero sus ojos dijeron que no le creía. Esa noche, sin explicación alguna, despidió a la mucama que la había golpeado. Clara lo supo porque la cocinera lo comentó en voz baja, pero esa vez la miró con algo que parecía respeto. Algo había cambiado, aunque ella no sabía qué exactamente. Los días siguientes fueron una rutina casi cruel. Clara se levantaba antes del amanecer, limpiaba, cocinaba, servía, planchaba. Sus manos estaban llenas de heridas nuevas, pero su espíritu se mantenía en pie. Sentía que en esa casa todo estaba diseñado para recordarle que era inferior. Aún así, seguía firme, aunque por dentro crecían preguntas que la atormentaban en silencio. ¿Por qué Eduardo la había elegido? ¿Qué buscaba realmente? No era amor, no era deseo, era algo más oscuro. Clara intuía que Eduardo disfrutaba teniendo poder sobre quienes el mundo despreciaba, pero él no sabía que su alma no podía ser comprada. Con el paso de las semanas,
Clara empezó a notar que Eduardo la observaba desde lejos, no con deseo ni con compasión, sino con una curiosidad que parecía incomodarlo. Era un hombre acostumbrado a que todos le temieran o lo adularan, y Clara no hacía ninguna de las dos cosas. Ella no le pedía nada, no agradecía, no buscaba su mirada. Solo trabajaba, digna y callada, y esa indiferencia lo desconcertaba más que cualquier reclamo. Una tarde, Clara limpiaba un piano de cola cubierto por una sábana. Lo hizo con delicadeza, como si acariciara un recuerdo olvidado. Sin pensarlo, tocó unas teclas. Luego, con los ojos cerrados, empezó a cantar una melodía antigua que su madre le enseñó cuando era niña. Su voz, suave y ligeramente quebrada, llenó la sala con una tristeza tan hermosa que parecía detener el aire. Eduardo bajó las escaleras y se quedó congelado al escucharla. No la interrumpió. Se quedó en la sombra, como si temiera romper el hechizo. Cuando ella terminó, abrió los ojos y lo vio allí. «¿Dónde aprendiste a cantar así?», preguntó él, sin emoción en la voz, pero con un brillo nuevo en los ojos. «Mi mamá», respondió Clara. «Cantaba para olvidarse del hambre». Eduardo asintió una sola vez y se fue sin decir nada más. Esa noche, Clara sintió que algo había cambiado. No era cariño, no era compasión, era algo diferente. Por primera vez, Eduardo no la había tratado como una sirvienta, sino como una persona. A partir de ese día, Eduardo buscaba excusas para verla. Le pedía traer el café personalmente, ordenar libros, revisar documentos, o simplemente se sentaba en silencio mientras ella barría el pasillo. Clara lo sentía cerca, pero se mantenía firme, respetuosa, sin dejarse intimidar. En secreto, él empezaba a admirar su fortaleza silenciosa. Un día, durante la cena, ocurrió algo que nadie esperaba. Eduardo rompió el protocolo de la casa. Mientras todos los empleados miraban desde la distancia, él señaló la silla frente a él y dijo: «Siéntate, quiero compañía inteligente esta noche». Clara, sorprendida y con el corazón acelerado, obedeció. Se sentó lentamente, sin saber si era una prueba o una humillación más. Comieron en silencio casi todo el tiempo. Al final, Eduardo habló con una sinceridad que nadie le conocía. «La mayoría de las personas aquí no aguantarían ni un solo día de tu vida». Clara no respondió, pero esa noche, al volver a su cuarto, lloró. No de tristeza, no de miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto. Pero ese gesto no alegró a todos. La cocinera comenzó a murmurar rumores en la cocina. Otros empleados inventaron historias, llamándola trepadora, interesada, manipuladora. La envidia se volvió veneno. Una mañana, Clara encontró su ropa de cama hecha trizas y una nota escrita con rabia. «Las sirvientas no se sientan con los patrones». Guardó la nota sin decir nada. No quería que Eduardo pensara que buscaba lástima. Aunque el miedo le revolvía el alma, seguía adelante, apretando los puños cada vez que la soledad se hacía más pesada. Días después, mientras limpiaba la biblioteca, Clara encontró un álbum de fotos caído detrás de un estante. Lo abrió con cuidado. Eran fotos antiguas, una mujer rubia, elegante, con una sonrisa que parecía iluminarlo todo, y junto a ella, un Eduardo joven, con ojos que sí conocían la alegría. Clara entendió que esa mujer había sido importante. Su pasado, su herida. No quiso profundizar. Cerró el álbum y lo devolvió a su lugar, pero la imagen quedó grabada en su corazón. La rutina se volvió casi mecánica. Clara se levantaba antes del amanecer y se dormía rendida. Limpiaba pisos tan brillantes que dolía mirarlos, planchaba camisas que nunca usaría, preparaba comidas que nunca probaría. La casa parecía gritarle a cada paso: «Este no es tu lugar». Los demás empleados le hablaban lo menos posible, como si temieran contagiarse de su desgracia. Pero Clara no se quebraba. Había vivido humillaciones más profundas. Eduardo, por su parte, seguía distante, pero extrañamente presente. Parecía aparecer en lugares donde antes nunca se asomaba. El jardín, la cocina, el estudio. No hablaba mucho, pero sus ojos la seguían, estudiando cada movimiento, cada gesto.
Clara trataba de ignorarlo. Ella no era su amiga, ni su confidente. Era su empleada y había firmado ese destino, pero él no dejaba de observarla. Una noche, Clara estaba sentada en el suelo del pasillo, remendando sus zapatos rotos. No lo escuchó acercarse. «¿Por qué no pediste otros?», preguntó él, con tono que no era de regaño, sino de desconcierto. Clara levantó la mirada. «Porque tampoco pedí esta vida», respondió, sin rencor, solo con verdad. Eduardo se quedó sin palabras. Caminó hasta su despacho y regresó con una caja. «Tómalos», dijo, dejando unos zapatos nuevos a su lado. Y se fue. Clara no los abrió. Los dejó en un rincón, intactos. Ella no buscaba regalos, buscaba dignidad. Con el paso de los días, algo extraño empezó a crecer entre ellos. No era amor, no aún, pero tampoco era odio. Era una especie de tensión silenciosa, un hilo invisible que los unía sin tocarse. Dos almas rotas compartiendo un espacio frío, sin atreverse a nombrar lo que estaban haciendo. Eduardo tenía hábitos solitarios, nunca comía acompañado, no recibía visitas, no tenía fotos familiares a la vista. La hacienda, aunque inmensa, era un cascarón vacío, y de alguna forma, Clara también lo era. Eso los acercaba, sin que ninguno quisiera admitirlo. Un día, Clara encontró un cuaderno con poemas escritos a mano. La letra era firme, masculina, pero sensible. Leyó uno que hablaba de un amor imposible, de una mujer de ojos tristes y voz de luto. El poema terminaba con una frase que le erizó la piel. «Quien no fue amado, teme al amor más que a la muerte». Cerró el cuaderno con delicadeza. Lo devolvió a su sitio y decidió no mencionar nada. Pero esa noche, mientras lo veía cenar solo, entendió un poco más a ese hombre que parecía hecho de mármol. Las sombras del pasado no solo habitaban en ella, también vivían en él. Y aunque nunca lo dijeron en voz alta, ambos las reconocieron en silencio. Eduardo, que siempre había controlado cada detalle de su vida, empezó a perder ese control cerca de Clara. Ella, que siempre había sido mirada con desprecio, empezaba a sentirse observada con respeto. Y aunque ninguno de los dos lo aceptara aún, algo dentro de ellos comenzaba a cambiar. El día que todo cambió, la hacienda amaneció extrañamente silenciosa. Clara estaba limpiando las escaleras cuando escuchó un grito desde la entrada. Era una voz aguda, furiosa, imposible de ignorar. «Esa mujer no merece estar aquí. Es una farsante». Clara levantó la cabeza y vio entrar a Beatriz, la cuñada de su difunto esposo. Venía con el rostro desfigurado por el odio, empujando a cualquiera que intentara detenerla. Eduardo salió de su despacho, molesto por la interrupción. Beatriz no esperó. La señaló con el dedo como si fuera una criminal. «Ella destruyó a mi hermano y ahora quiere robarte a ti». El silencio cayó sobre la hacienda como una manta helada. Clara se quedó paralizada, aferrada al barandal, mientras la vieja herida regresaba a su pecho como un golpe seco. Eduardo, sin perder la compostura, dijo con voz firme: «Ella trabaja para mí», y luego añadió, frío como hielo: «Y en esta casa no vuelve a entrar quien no sabe respetar». Beatriz apretó los labios, se giró con furia y salió sin despedirse. Pero Clara sabía que no se iría para siempre. Esa guerra apenas comenzaba. Desde ese día, la atmósfera cambió. Eduardo, aunque no lo decía abiertamente, empezó a buscarla con la mirada cada vez que entraba a una habitación, como si necesitara asegurarse de que seguía allí. Clara, por su parte, continuó con su rutina, pero por dentro, un torbellino de emociones la desgarraba. Conocía demasiado bien a Beatriz, sabía hasta dónde podía llegar, sabía que la mujer era capaz de destruir reputaciones, manipular testamentos y fabricar pruebas, como ya lo había hecho antes. Pero esta vez, Clara no pensaba huir. Ya no estaba sola. Había encontrado en Eduardo un inesperado escudo, y eso la obligaba a enfrentar verdades que había evitado durante años. Una madrugada, al abrir la puerta de su cuarto, encontró una carta sin remitente. El sobre era beige, simple, pero lo que llevaba dentro le heló la sangre. Eran recortes de revistas formando palabras
Sabemos quién eres. Sabemos lo que hiciste. No mereces esa casa. No mereces a ese hombre. El fuego limpia lo que la justicia no puede. El miedo le paralizó las piernas. El mensaje era una amenaza, y una muy clara. Clara respiró hondo, guardó la carta y se obligó a no llorar. No les daría ese placer. A la mañana siguiente, con el sobre en la mano, tocó la puerta del despacho de Eduardo. ¿Puedo pasar?, preguntó sin titubear. Eduardo la miró sorprendido. Clara entró y colocó la carta sobre su escritorio. Él la leyó con el ceño fruncido, su mandíbula tensándose con cada palabra. Cuando terminó, levantó la mirada. ¿Tiene idea de quién fue? Sospecho, pero no tengo pruebas, respondió Clara. Beatriz tiene motivos. Eduardo guardó silencio, mirando la chimenea apagada como si tratara de ordenar su rabia. Finalmente dijo, voy a protegerla, pero necesito saber toda la verdad. ¿Qué pasó con su esposo? Clara sintió un peso caerle en el pecho. Respiró profundo. Se sentó frente a él y comenzó a contar algo que nunca había compartido. Su matrimonio había sido una jaula desde el primer día. El esposo de Clara, hermano de Beatriz, era un hombre violento, controlador y hundido en deudas. Vendía objetos que no eran suyos, firmaba documentos falsos, acumulaba pagos vencidos. Una noche llegó borracho y la golpeó tan fuerte que Clara casi perdió un ojo. Ese fue el día en que empezó a guardar documentos, recibos, pruebas, todo lo que encontraba, hasta que un día el granero de la familia explotó en llamas. Él estaba adentro. Todos dijeron que fue un accidente. Clara nunca contradijo la versión oficial, pero sabía más de lo que había contado. Y ahora, por primera vez, lo confesaba en voz alta. Eduardo escuchaba en silencio, con el rostro endurecido por la rabia, no contra ella, sino contra la injusticia. ¿Y Beatriz?, preguntó. Clara abrió su bolso y sacó un sobre viejo. Dentro había copias de escrituras firmadas por Beatriz, vendiendo propiedades de su hermano antes de su muerte. Ella tenía motivos para deshacerse de él, dijo Clara, y me usó a mí como chivo expiatorio. Eduardo tomó los papeles como si fueran dinamita pura. Voy a encargarme de esto, dijo con voz baja y firme. Clara lo miró a los ojos por primera vez con confianza, real, profunda. Y Eduardo entendió que esa mujer le estaba entregando algo que no le había dado a nadie, la verdad de su herida. A partir de ese día, Eduardo cambió, no solo con ella, sino consigo mismo. Mandó investigar a Beatriz, reunió abogados, activó contactos, revisó documentos. Al mismo tiempo, comenzó a tratar a Clara con una suavidad que nadie le había conocido. Le devolvió sus horarios de descanso, le ofreció otro cuarto, con ventana y libros. Clara dudó al principio. No quiero privilegios, dijo, solo respeto. Eduardo sonrió por primera vez de manera auténtica. Usted no es una sirvienta, Clara, respondió. Es una sobreviviente, y aquí ya no está para pagar nada. El contrato terminó. Clara sintió como un pedazo de su alma volvía a respirar. Esa noche, cantó de nuevo, pero esta vez no por nostalgia ni sino por liberación. Eduardo la escuchó desde el corredor, apoyado en la pared, con los ojos cerrados. Su voz no solo llenaba la casa, le curaba heridas que él ni sabía que seguían abiertas. Por primera vez en muchos años, Eduardo no se sintió solo, y Clara, al cantar, entendió una verdad que transformaría todo lo que venía después. A veces, el amor no llega con caricias, sino con justicia, no con flores, sino con respeto, y no con promesas, sino con redención. Los días después de la confesión fueron distintos. La hacienda, antes un lugar frío y lleno de sombras, empezó a sentirse un poco más humana. Clara caminaba más erguida. Ya no bajaba la mirada frente a nadie. Los empleados que antes le lanzaban miradas de desprecio, ahora la observaban con cautela, algunos incluso con respeto. La cocinera comenzó a dejarle una taza de té caliente al final de cada jornada. Y aunque el cambio era sutil, Clara lo sentía como un respiro después de años ahogándose en silencio. Eduardo, por su parte, ordenó reforzar la seguridad de toda la propiedad. No quería más sobres anónimos ni amenazas cerca de Clara.
Por primera vez en mucho tiempo, su protección no era por interés, sino por convicción. Lo que sentía, aunque no lo nombrara, era una mezcla de responsabilidad y algo más profundo que él mismo temía reconocer. Cuando Beatriz se enteró de que Eduardo había descubierto sus maniobras, su reacción fue explosiva. Una noche lo llamó, gritando al teléfono, insultándolo, acusándolo de traidor, de elegir a esa mujer por encima de su propia familia. Eduardo la escuchó solo unos segundos y colgó sin decir palabra. Pero Beatriz nunca había sido mujer de rendirse. A la mañana siguiente, una parte del jardín apareció quemada. Las flores que Clara había cuidado con tanto cariño estaban negras, marchitas, cubiertas por cenizas. Clara cayó de rodillas frente a la destrucción, no por las plantas, sino por lo que significaba. Era un mensaje, una advertencia, un «no te vamos a dejar en paz». Eduardo salió al ver el humo todavía fresco. Sus ojos se encendieron de furia. «Esto no se va a quedar así», dijo, marcando un número en su teléfono. La denuncia se formalizó ese mismo día. Presentaron pruebas, documentos, amenazas. El abogado de Eduardo actuó con una rapidez quirúrgica. Beatriz fue citada a declarar. Aunque negó todo, su historial financiero, sus movimientos turbios y los papeles que Clara había guardado durante años terminaron por hundirla. La jueza dictó medidas cautelares. Beatriz tuvo que abandonar el estado. Clara no celebró la noticia. No era de festejar la desgracia ajena. Solo cerró los ojos y soltó un aire que había estado reteniendo desde hacía años. No buscaba venganza, solo descanso. Y ahora, por fin, la sombra que la perseguía por todo San Lorenzo del Valle empezaba a disiparse. Con el paso de los días, la hacienda se llenó de pequeños milagros. La cocinera comenzó a platicarle historias de su juventud. Los empleados, antes distantes, ahora le pedían consejos. Clara volvía a cantar mientras limpiaba, y Eduardo pasaba más tiempo en el jardín, dejando que la vida volviera a lugares donde antes solo había silencio. A veces se encontraban en la terraza al atardecer. No hablaban de amor, ni de contratos, ni de lo que habían vivido. Solo compartían el mismo paisaje, el mismo aire, la misma tranquilidad que parecía nueva para ambos. Eduardo ya no la veía como un pago, ni como una deuda, y Clara ya no lo veía como un verdugo. Eran dos personas reconstruyéndose en silencio. Una tarde, Clara decidió organizar una limpieza profunda en la biblioteca. Con la ayuda de algunos empleados, colocaron estantes nuevos, limpiaron volúmenes cubiertos de polvo, restauraron libros antiguos. Eduardo, desde la entrada, la miraba fascinado. Esta casa siempre fue hermosa, pero estaba vacía, dijo, sin apartar la vista de ella. Hasta que llegaste tú. Clara bajó la mirada, sorprendida por sus palabras. No respondió, no hacía falta. Esa noche, al regresar a su cuarto, encontró una flor blanca sobre su almohada. No tenía nota, pero tampoco la necesitaba. Mientras tanto, en el pueblo comenzaron a correr rumores. La viuda maldita ya no está sola. El empresario la protege. Dicen que hasta se enamoró de ella. Algunos se burlaban, otros se escandalizaban, pero también había voces nuevas, mujeres que siempre la habían observado en silencio y ahora la admiraban por su fuerza, hombres que empezaban a verla con respeto. Y el padre Santiago, desde el púlpito, dedicó un sermón a la verdad y la redención. La piedra que desecharon los constructores, dijo con voz firme, se convirtió en la piedra angular. Clara no buscaba aplausos, pero era imposible no notar el cambio. La gente ya no la evitaba, ya no escupían su nombre, ya no la miraban con asco. Empezó a recibir saludos sinceros, sonrisas tímidas, gestos pequeños pero significativos. Una señora le regaló semillas de lavanda, un niño le dio un dibujo de la hacienda con flores, un joven le cargó las bolsas del mercado sin que ella lo pidiera. San Lorenzo del Valle, poco a poco, dejaba de verla como la viuda que todos despreciaban y empezaba a verla como Clara, una mujer que había aguantado tempestades sin perder el alma. Y en ese amanecer emocional, Clara entendió algo importante. Su historia ya no era de dolor, era de reconstrucción. Eduardo caminaba a su lado, sin cadenas,
sin contratos, sin obligaciones, solo con un respeto que crecía día tras día. Y aunque ninguno lo dijera todavía, el amor empezaba a brotar entre las ruinas. Clara comenzaba a recuperar su nombre en el pueblo. Caminaba por las calles sin bajar la mirada, compraba pan sin sentir ojos clavados en su espalda, saludaba a las mujeres del mercado sin miedo al rechazo. No todos habían cambiado, claro. Había quien aún murmuraba a sus espaldas, pero otros, por primera vez, la trataban con respeto. Una señora mayor le regaló semillas de lavanda para su jardín. Un niño le dio un dibujo de la hacienda lleno de colores. Y Clara, en cada gesto, encontraba un pedacito de paz que había buscado toda su vida. Pero la tranquilidad no dura mucho para una mujer que ha sido perseguida por el pasado. Una mañana, al revisar el correo de la hacienda, Clara encontró una carta manuscrita sin remitente. Al abrirla, su rostro palideció. Era de la madre de su difunto esposo, una mujer dura, fría, que nunca la había querido. En el papel había veneno puro. Tú destruiste a mi familia. No mereces vivir entre lujos. Pronto pagarás por lo que hiciste. Clara apretó los labios. No lloró, no tembló. Tomó la carta y fue directo al despacho de Eduardo. La dejó sobre su escritorio y dijo con voz firme: «Ya no me voy a esconder». Eduardo la miró largo rato, con seriedad, asintió sin cuestionar. Esa misma tarde, tomó una decisión: sacar a Clara del ojo público por unos días, para evitar que los rumores y las amenazas crecieran. «Acompáñame a la finca en el pueblo vecino», le dijo. «Será temporal». Clara dudó. No quería parecer una protegida, ni dar pie a más chismes, ni perder su independencia. Pero también sabía que necesitaba respirar. Aceptó. El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Eduardo conducía sin prisa, mientras Clara miraba el paisaje árido transformarse en colinas verdes. Cuando llegaron, la finca la sorprendió. No era un lugar de lujo, sino una casita sencilla rodeada de árboles y un aire limpio que parecía curar. Allí, sin servidumbre, sin protocolos, sin muros fríos, compartieron su primera cena solo ellos dos, como dos personas que empiezan a verse tal cual son. Eduardo cocinó arroz con verduras. Clara rió suavemente al verlo. «Nunca lo había visto tan humano», dijo en broma. «Ni yo», respondió él, sincero por primera vez. Durante esas noches en la finca, algo cambió. Las conversaciones se volvieron profundas. No hablaban de negocios ni de deudas. Hablaban de infancia, de miedos, de sueños enterrados. Clara confesó que de niña soñaba con ser maestra, pero la vida la fue empujando lejos de sus propios deseos. Eduardo confesó que, después de la muerte de su madre, cerró el corazón porque se convenció de que amar era peligroso. «Hasta que llegaste tú», dijo una noche, mirando el fuego. Clara bajó la mirada, no por vergüenza, sino por la intensidad de sus palabras. No respondió. Más tarde, antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Este hombre que todos temen está aprendiendo a sentir». Cuando regresaron a la hacienda, ya no eran los mismos. No se esquivaban, no fingían frialdad. Eduardo pasaba más tiempo en el jardín donde Clara plantaba nuevas flores. A veces, sin traje ni corbata, la ayudaba a cargar tierra. Los empleados los miraban con asombro. Sabían que algo profundo los unía. No era poder, no era obligación, era algo más limpio, más humano. Clara ya no dormía en el cuarto sin ventanas. Ahora tenía una habitación luminosa, con libros y una ventana que dejaba entrar la brisa. Aunque seguía trabajando, lo hacía con libertad, sin sentir cadenas. Un día, el padre Santiago llegó a visitarla. Traía un cuaderno viejo. «Lo encontré en la sacristía», dijo. «Son cartas de tu mamá. Pensé que te harían bien». Clara pasó horas leyendo. Palabras de amor, de fe, de fuerza. Una frase quedó grabada en su corazón. «Hija, el día que alguien te ame de verdad, no tendrás que pedirlo. Ese amor te va a regresar a ti misma». Clara cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. Tal vez ese día estaba más cerca de lo que imaginaba. La calma parecía florecer hasta que llegó la tormenta más inesperada. Una periodista local publicó una nota sensacionalista.
El empresario millonario y la viuda maldita, romance o chantaje. Con fotos de Clara entrando a la finca y una narrativa manipulada, la historia explotó en redes sociales. El pueblo se volvió a dividir. Unos la defendían, otros la atacaban. Clara lloró de impotencia. Eduardo, furioso, llamó a sus abogados, pero ella lo detuvo con un gesto. «No quiero venganza», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Quiero verdad». Y entonces dijo lo inimaginable. «La única manera de callar todo esto es contando quién soy realmente, y esta vez lo haré sin miedo». Clara tomó la decisión más valiente de su vida, contar su historia en la radio local, no para limpiar su nombre, no para buscar compasión, sino para recuperar su voz, esa que el miedo y la humillación le habían arrebatado por años. Eligió a la periodista más justa del pueblo, una mujer madura que siempre la había observado en silencio, sin juzgarla. Acordaron una entrevista corta, íntima, sin escándalos. El día llegó. La cabina estaba llena de oyentes conectados, el pueblo entero en expectativa. Clara se sentó frente al micrófono. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba firme. Respiró hondo y comenzó. Habló de su matrimonio violento, de los golpes, de las noches de miedo, de la explosión en el granero, de cómo Beatriz la culpó injustamente, de las amenazas, de los susurros, del juicio público sin pruebas, y también habló de algo más. «A veces el silencio mata más que los golpes», dijo, «pero yo decidí no quedarme callada para siempre». No pidió lástima, no lloró, solo habló con una verdad tan cruda y tan limpia que la cabina quedó en silencio cuando terminó. La periodista, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano y dijo: «Gracias por tu valentía, Clara». La transmisión cerró con aplausos dentro de la cabina. Afuera, en el pueblo, la gente ya comentaba, sorprendida por una verdad que nunca habían escuchado directamente de ella. El impacto fue inmediato. En las calles, algunos se acercaron a disculparse en voz baja. Otros dejaron flores en la reja de la hacienda. Varias mujeres enviaron cartas contando sus propias historias de dolor. Clara, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de resistencia. Eduardo escuchó toda la entrevista desde su despacho, sin perder una sola palabra. Cuando terminó, salió de la oficina sin decir nada y caminó al jardín, donde Clara regaba las plantas como si nada hubiera pasado. Pero al verla, no pudo contenerse. Se acercó, la tomó por los hombros y la abrazó. Un abrazo firme, profundo, de alma a alma. No fue romántico, fue un reconocimiento, un «estoy aquí», un «ya no estás sola». Clara se quedó inmóvil unos segundos. Luego cerró los ojos y apoyó su frente en su pecho. No lloró, solo respiró. Era la primera vez que alguien la abrazaba sin querer salvarla o juzgarla, solo acompañarla. Esa noche, la hacienda se llenó de luz. Eduardo organizó una cena íntima para celebrar su valentía. Invitó al padre Santiago, a la periodista y a 2 mujeres del pueblo que habían sido su apoyo silencioso. La mesa era sencilla: velas, pan recién horneado, flores del jardín. Clara vestía un traje blanco modesto, con una flor en el cabello. Eduardo, en ropa informal, no dejaba de mirarla con un orgullo nuevo, limpio, profundo. Durante la cena, el padre Santiago levantó su copa y dijo: «Cuando el amor se construye sobre la verdad, ni la muerte lo derrumba». Clara bajó la mirada conmovida. Sintió que algo dentro de ella sanaba poco a poco, como si por fin el mundo empezara a verla como realmente era. En los días siguientes, la vida en la hacienda cambió de nuevo. Ella y Eduardo empezaron a trabajar juntos en un proyecto social, un centro comunitario para mujeres víctimas de violencia. Eduardo ofreció parte de sus tierras para construir el espacio. Clara sería el rostro del proyecto, él, el respaldo firme y silencioso. Trabajaban codo a codo. Él manejaba recursos y contactos. Ella hablaba con mujeres, organizaba talleres, daba esperanza. La gente los veía como una pareja especial, no de cuento de hadas, no de riqueza y lujo, sino una pareja nacida del dolor, la verdad y la fuerza. Un día, mientras revisaban documentos en el despacho, Eduardo tomó la mano de Clara sin previo aviso. Ella levantó la mirada,
sorprendida. Él habló con una sinceridad que le temblaba en la voz. Nunca imaginé que el amor me llegaría así. No sé cuándo pasó, solo sé que pasó. Clara sintió que el corazón se le detenía por un instante. Respondió con un susurro que parecía un rezo. Yo tampoco lo pedí, Eduardo, pero aquí estás y aquí estoy. No se besaron, no lo necesitaban. Se abrazaron despacio, como quien encuentra por fin un lugar seguro. El amor llegó, no como un relámpago, sino como un amanecer, lento, tibio, inevitable. El amor entre Clara y Eduardo no necesitaba declaraciones ruidosas ni promesas exageradas. Fluía en gestos cotidianos, en cómo él la miraba mientras ella hablaba con las mujeres del pueblo, en cómo ella le acomodaba la camisa sin darse cuenta, en cómo ambos se buscaban en silencio cuando algo pesaba en el ambiente. Pero así como la luz crecía, la sombra del pasado también quiso regresar. La madre del difunto esposo de Clara, incapaz de aceptar la verdad y alimentada por rencor antiguo, interpuso una demanda. Quería recuperar la casa que había sido de su hijo. Alegaba que todo lo que Clara tenía ahora, y hasta la atención de Eduardo, era fruto de manipulación. Para ella, Clara no era más que una mujer astuta que había arruinado a su familia. Cuando Clara recibió la notificación, el papel tembló entre sus dedos, no por miedo, sino por cansancio. «No quiero volver a ese infierno», susurró. Eduardo la tomó de la mano. «Esta vez no estás sola», dijo con firmeza. Los abogados revisaron documentos, testigos, firmas, fechas. Todo concordaba. Clara tenía razón. Siempre la había tenido. Solo le faltaba quien la escuchara. El juicio fue rápido, pero intenso. La madre de su esposo llegó vestida de negro, con lágrimas calculadas y palabras afiladas como cuchillas. «Ella destruyó a mi hijo», repetía. «Es una manipuladora». Siempre lo ha sido. Clara no respondió los ataques. Se mantuvo erguida, con la mirada tranquila. Tenía pruebas, tenía verdad, tenía dignidad, y tenía a Eduardo sentado detrás de ella, en silencio, apoyándola con su sola presencia. Los abogados de Eduardo presentaron los documentos que Clara había guardado durante años: recibos, contratos fraudulentos, pruebas de que Beatriz y la familia política habían intentado despojarla mucho antes de que su esposo muriera. Cuando la jueza revisó todo, levantó la vista y, con voz firme, dictó sentencia. La señora Clara es inocente y tiene derecho a su propiedad y a su vida sin persecución alguna. Caso cerrado. Fue la primera vez que alguien, con autoridad, le decía públicamente: «Usted tiene razón». Al salir del tribunal, Clara se detuvo unos segundos en las escaleras, miró al cielo y respiró profundo. No lloró de alivio, lloró de libertad. Una libertad que había tardado años en llegar. Eduardo la abrazó ahí mismo, sin importarle los murmullos, sin importarle las miradas. «Ya acabó», le dijo al oído. «Ahora eres libre de verdad». Ella apoyó la cabeza en su pecho y sintió por primera vez que el pasado ya no la perseguía, que podía caminar sin cadenas, que el miedo finalmente había soltado su garganta. Esa noche, sentados en el porche de la hacienda, contemplaron el cielo lleno de estrellas. Clara apoyó la cabeza en su hombro y dijo con una sonrisa leve: «¿Te das cuenta de que todo esto empezó con un contrato?» Eduardo rió suavemente. «Sí, pero lo rompiste con tu dignidad, y sin darte cuenta, me compraste a mí también». Ambos se quedaron en silencio. Ya no había juicios, ni amenazas, ni sombras colgando sobre ellos, solo el presente, solo la certeza de que lo que estaban construyendo era real. Y en esa quietud compartida, Clara sintió algo que jamás había sentido desde niña: pertenencia. Con el respaldo de Eduardo y el peso de su historia, Clara inauguró el Centro Renacer, un espacio dedicado a mujeres olvidadas por el sistema, mujeres rotas por el silencio, mujeres que nunca habían tenido a dónde ir. El día de la apertura, más de 50 mujeres asistieron, unas con hijos pequeños, otras con golpes visibles, otras con heridas invisibles que dolían aún más. Clara no dio un discurso grandilocuente, solo habló desde el alma. «Aquí no venimos a llorar el pasado, venimos a construir un futuro sin miedo».
La sala entera se levantó en aplausos. Eduardo, desde el fondo, la observaba con un orgullo que le calentaba el pecho. Ese día entendió que Clara no solo había sobrevivido, había renacido. La hacienda también cambió. Lo que antes era símbolo de poder y soledad, ahora se llenaba de vida. Niños corrían por los jardines, las mujeres del centro organizaban talleres, la cocina olía a pan recién horneado. Eduardo había permitido que parte de sus tierras fueran usadas para huertos comunitarios. Por primera vez, la casa tenía alma, pero el brillo más grande estaba en los ojos de Clara. Ya no bajaba la mirada, ya no temía ser vista. Era la líder que todos seguían, la voz que inspiraba a otras mujeres a encontrarse consigo mismas. Eduardo la acompañaba siempre, pero desde atrás, sin opacarla, sin dirigirla, solo sosteniéndola. Y así, sin necesidad de palabras, ambos comenzaron una vida nueva. Una vida donde el pasado ya no tenía poder, donde la dignidad era el cimiento y donde el amor no era un castillo, sino un refugio. El centro Renacer crecía día a día y la vida en la hacienda se transformaba junto con él. Clara ya no era la mujer callada que había llegado con una maleta rota y el corazón hecho polvo. Ahora era una líder, una guía, un faro para otras mujeres. Su presencia llenaba cada rincón con ternura y firmeza. Mientras tanto, Eduardo observaba esa transformación con una mezcla de orgullo, respeto y un amor silencioso que ya no intentaba disimular. Una tarde tranquila, Clara preparó una comida sencilla para los dos. No era una cita formal ni algo planeado, solo un momento compartido entre dos personas que habían aprendido a caminar juntas. Sirvieron sopa caliente, pan recién hecho y limonada. Se sentaron bajo la sombra de una bugambilia en flor. Por un momento, no hablaron. El silencio era cómodo entre ellos, un silencio que abrazaba. Eduardo rompió la quietud. ¿Alguna vez te imaginaste aquí? Clara soltó una risa suave. Nunca, pero ahora no me imagino en otro lugar. Él bajó la mirada, tomó su mano con delicadeza y dijo, yo tampoco, no hacía falta nada más. Entre ellos, el amor no se gritaba, se vivía. Ese mismo día, Eduardo le mostró algo que había estado guardando durante semanas, una cajita de madera, tallada a mano. Clara la abrió lentamente. Dentro, un anillo sencillo, con una piedra opalina que parecía brillar como sus ojos cuando lloraba. No quiero comprarte, dijo Eduardo, mirándola con la sinceridad de un hombre que por fin había entendido el amor. Quiero compartir mi vida contigo, pero si no estás lista, lo entenderé. Clara tomó el anillo entre los dedos. Lo sostuvo como quien sostiene un amanecer. No necesito más tiempo, respondió. Este amor no nació de un cuento, nació de una guerra. Y sobrevivimos. La noticia del compromiso corrió rápido por todo San Lorenzo del Valle. Pero esta vez no hubo burlas. No hubo dedos señalando, no hubo veneno disfrazado de rumores, hubo alegría verdadera. Las mujeres del centro lloraron al enterarse. Los niños aplaudían sin saber por qué. El padre Santiago organizó una misa de bendición. La iglesia se llenó de flores del jardín de la hacienda. Hasta la cocinera, la mujer que antes ni la saludaba, derramó lágrimas al ver a Clara con un vestido marfil sencillo, pero hermoso. Eduardo no usó traje elegante. Se vistió de blanco, sin corbata, con un clavel en el bolsillo. La ceremonia fue íntima. Nada de lujos innecesarios, nada de apariencias, solo verdad. Cuando el padre Santiago dijo, «Pueden sellar su promesa», no hubo aplausos, solo un silencio reverente. Un silencio que parecía contener al universo entero. Eduardo tomó su rostro con ambas manos y la besó con la calma de quien no tiene prisa. Clara cerró los ojos y sintió que todo el peso del pasado finalmente se desprendía de sus hombros. No hubo luna de miel. Decidieron quedarse y seguir trabajando. Sabían que su amor no necesitaba escapar. Se alimentaba de la vida que habían construido juntos. Las mujeres del centro decoraron su habitación con flores secas y mensajes escritos a mano. Los niños pintaron corazones torcidos pero sinceros. Clara colgó cada dibujo en la pared, como un recordatorio de que había ganado más que un esposo. Había ganado un propósito. Eduardo colocó su diario,
el que había comenzado a escribir desde que la conoció, en el estante junto al cuaderno de cartas de la madre de Clara. Dos pasados dolorosos, un mismo hogar, un nuevo capítulo. Así comenzó una nueva etapa en sus vidas, no como patrón y empleada, no como víctima y salvador, sino como dos sobrevivientes que se eligieron sin deberse nada. En cada abrazo se decían gracias, en cada mirada se prometían aquí estoy, y cada noche, antes de dormir, Clara tocaba el anillo en su dedo y susurraba al oído de Eduardo: no me compraste, me encontraste, y eso vale más que cualquier fortuna. Él sonreía, le acariciaba el cabello y respondía: y tú me devolviste a mí. La hacienda, que durante años había sido un símbolo de poder y silencio, empezó a transformarse en un verdadero faro de esperanza para todo San Lorenzo del Valle. El Centro Renacer crecía más allá de lo que Clara y Eduardo habían imaginado. Mujeres de otros pueblos llegaban buscando refugio, apoyo, un abrazo sincero o simplemente un lugar donde respirar sin miedo. Los talleres florecían por todos lados: costura, panadería, alfabetización, autocuidado, música. Clara coordinaba todo con una mezcla perfecta de firmeza, paciencia y ternura. Las mujeres la seguían, la escuchaban, la respetaban. Ya no era la viuda despreciada. Ahora era la guía que todos buscaban, y ese papel la llenaba de paz, pero también de responsabilidad. Mientras tanto, Eduardo encontraba nuevos sentidos para su propia vida. Redujo negocios agresivos en las grandes ciudades, transfirió parte de su fortuna a proyectos comunitarios y comenzó a caminar entre la gente como un igual. A veces, todavía vestía traje, pero con las mangas dobladas y los zapatos llenos de tierra después de ayudar en los huertos del centro. Sus reuniones dejaron de ser en oficinas frías. Ahora se hacían en el jardín, con niños corriendo alrededor y el aroma del pan saliendo del horno comunitario. El hombre de hielo que alguna vez había sido, estaba desapareciendo. En su lugar surgía alguien más ligero, más humano, alguien que finalmente había permitido que el amor entrara. Una de las noches más especiales del año fue la fiesta de invierno organizada en la plaza del pueblo. Clara, junto con las mujeres del centro, decoró todo con lámparas de papel, mesas llenas de comida típica y un pequeño escenario para los músicos locales. La plaza se llenó de luz, risas y vida. Clara llevaba un vestido rojo sencillo, pero desprendía una calidez que atraía a todos. Eduardo no le quitaba la mirada de encima. Sabía que ese mundo que veía florecer era el mundo que siempre había buscado, pero que solo había encontrado al dejar atrás su orgullo. Cuando la última canción sonó, Eduardo subió al pequeño escenario, pidió silencio con un gesto y, frente a todos, declaró con la voz firme y el corazón abierto: hoy no hablo como empresario, ni como esposo. Hablo como un hombre que aprendió, gracias a la mujer que todos despreciaban, que la dignidad no se compra, se cultiva, y que el amor de verdad nace cuando somos lo suficientemente humildes para escuchar. La plaza quedó muda unos segundos, y luego estalló en aplausos. Clara lloraba en silencio, tocando su anillo como quien agradece al destino por haberla llevado justo al lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Después de esa noche, algo aún mayor empezó a formarse. Clara fue invitada a encuentros regionales sobre protección a mujeres. Sus palabras comenzaron a inspirar cambios en pequeñas leyes, en proyectos de otras ciudades, en comunidades que nunca habían escuchado una voz como la de ella. Ya no era solo una sobreviviente, era una constructora de puentes, una sembradora de dignidad. Eduardo siempre la acompañaba, pero se quedaba en el fondo, sin interrumpir, sin protagonismo, porque él entendía que ya no era el centro de la historia. El centro era ella, y él se enorgullecía de eso más que de cualquier negocio que hubiese cerrado en su vida. En casa, la vida era simple y luminosa. Tomaban café en el porche cada mañana. Leían cartas que mujeres enviaban desde otros pueblos. Cuidaban el jardín juntos. A veces reían sin motivo. A veces lloraban abrazados. Pero todo se vivía con verdad. Los domingos se volvieron sagrados.
Clara los llamaba días de alma. Eran días para conversar, descansar, recordar y mirar el futuro sin prisa. Eduardo, que jamás había creído en poesía, ahora le dejaba pequeños billetes escritos a mano bajo la almohada. Un día, mientras ordenaba un armario antiguo de Eduardo, Clara encontró algo que la sorprendió: la primera carta de compra de su deuda. Más amarillenta que antes, doblada, marcada con la tinta seca de su firma de aquel día en que llegó a la hacienda cargando miedo y soledad. La sostuvo unos segundos. Recordó el dolor, recordó la humillación, recordó a la mujer rota que había sido. Luego bajó al jardín, encendió la fogata y la quemó con un solo movimiento, no por rencor, sino por cierre. Eduardo llegó justo cuando las cenizas se elevaban al cielo. Sonrió. «Gracias», dijo él, como quien por fin se libera de un peso invisible. Clara respondió con suavidad: «Ahora sí, todo lo que quedó entre nosotros se volvió ceniza, y de cada ceniza brotó vida. Esa noche hicieron el amor como quien sella un pacto, no de posesión, no de deuda, sino de libertad compartida, de igualdad, de un amor que había nacido donde nadie hubiera apostado un centavo». Un año había pasado desde el matrimonio, y San Lorenzo del Valle ya no era el mismo pueblo gris y áspero de antes. Donde antes reinaban el silencio, el prejuicio y la indiferencia, ahora había color, movimiento, solidaridad y vida. La plaza estaba siempre llena de actividad. El centro comunitario crecía. Nuevos proyectos nacían casi cada semana. Clara se había convertido en un símbolo. Una mujer que había tocado fondo y aún así se levantó con dignidad. La gente le llamaba con cariño Doña Clara. Su presencia era sinónimo de justicia, ternura y esperanza. Los niños corrían a abrazarla cada vez que la veían. Las mujeres acudían a ella en busca de consejo, de consuelo, de valor. Los jóvenes la admiraban, los hombres la respetaban, pero lo más hermoso era que ese reconocimiento nunca se le subió a la cabeza. Clara seguía siendo la misma mujer que barría el piso, sembraba flores y ofrecía café con una sonrisa suave. Mientras tanto, Eduardo escribía sus memorias, un cuaderno que tituló «La mujer que me salvó». Ahí relataba no solo los hechos, sino las emociones que había descubierto desde que la conoció, sus dudas, sus heridas, sus silencios, sus transformaciones. Escribía como quien se desnuda el alma, como quien, al hacerlo, deja un mapa para futuras generaciones. En una de esas páginas escribió: «El poder no está en tener tierras ni cuentas llenas. El verdadero poder es tener paz cuando miras a la persona que camina a tu lado». Pensaba dejar ese cuaderno a sus nietos algún día, porque ahí estaba su verdadera herencia. Un día, Clara recibió una carta inesperada. El gobierno estatal la invitaba a recibir una medalla por su trabajo social y por la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Clara dudó. No le gustaban los reflectores, ni los discursos, ni sentirse el centro de atención. Pero Eduardo la animó con una sonrisa cariñosa. «Ese premio no es solo tuyo, es de todas las mujeres que encontraron fuerza gracias a tu historia». Clara aceptó. El día de la ceremonia llevó un vestido sencillo y elegante, su cabello recogido con discreción. Al subir al escenario, no leyó ningún discurso. Solo habló desde el alma. «Yo fui comprada una vez, pero solo cuando recuperé mi voz, me volví realmente libre». Dedicó el premio a todas las mujeres que aún no sabían que podían reescribir su destino. La sala entera se levantó para aplaudirla. De regreso a la hacienda, no hubo lujo, no hubo banquete. La celebración fue en el porche, con un pastel de elote, un violín viejo y la risa sincera de amigos del pueblo. Los niños bailaban en el pasto. Clara, descalza, bailaba con ellos. Eduardo tocaba una melodía suave en el violín, algo que había aprendido de los músicos locales. Y en medio de la celebración, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Clara susurró para sí misma: «Soy todo lo que dijeron que nunca sería, y estoy exactamente donde mi corazón siempre quiso vivir». Tiempo después, una joven llegó a la puerta de la hacienda. Tenía los ojos bajos, la ropa sucia y una mochila pequeña colgándole del hombro.
Había huido de la ciudad por miedo a su padrastro. No tenía a dónde ir. Solo había escuchado rumores sobre una mujer que acogía con el corazón. Clara la recibió sin preguntas. Le ofreció un té caliente, una cobija y silencio seguro. Miró a Eduardo, y él solo asintió. Era el ciclo de la vida repitiéndose. Era la prueba de que su misión no había terminado. Los años pasaron. Clara y Eduardo envejecieron juntos, con serenidad. Las arrugas llegaron, pero no como señales de desgaste, sino como marcas de historias vividas. El centro se convirtió en una fundación. La hacienda pasó a ser patrimonio del pueblo. Los jóvenes tomaron las riendas de los proyectos, pero Clara siempre estaba allí, sentada en la terraza, bordando o leyendo cartas de agradecimiento. Eduardo siempre cerca, a veces hablando, a veces escribiendo, a veces simplemente acompañándola en silencio. Ya no tenían que decir «te amo». Su sola presencia era suficiente. El roce de sus manos arrugadas decía más que cualquier palabra. Clara se fue un día de tarde dorada, mientras escuchaba su canción favorita. No hubo dolor, solo una calma profunda que se extendió por toda la hacienda. El pueblo entero paró. Las mujeres cantaron juntas. Los niños soltaron globos blancos al cielo. Los hombres bajaron la cabeza en respeto. Los campanarios sonaron hasta quedarse sin aire. Eduardo se quedó a su lado, sosteniendo su mano hasta el último suspiro. Luego abrió la ventana y dejó que el viento se llevara sus lágrimas. Camino al jardín, colocó una placa que decía: «Aquí floreció el amor que nadie creyó posible». Porque al final, la historia de Clara no era la de una viuda despreciada. Era la historia de una mujer que se convirtió en fuerza, en refugio y en hogar. Tras la partida de Clara, San Lorenzo del Valle cambió para siempre. Durante semanas, el pueblo entero vivió en un silencio reverente. No era un silencio triste, sino uno lleno de memoria. Las mujeres del centro Renacer dejaban flores en la entrada de la hacienda todos los días. Los niños, que crecieron corriendo entre los jardines de Clara, dibujaban corazones, flores, retratos y los pegaban en la pared del centro comunitario. Las mujeres del pueblo contaban historias de cómo Clara las había acompañado en los momentos más oscuros de su vida. Cada rincón del pueblo tenía un pedacito de ella. El Centro Renacer se convirtió oficialmente en Fundación Clara Moreira, con el apoyo legal y económico de Eduardo. Jóvenes que crecieron bajo su guía tomaron el liderazgo, inspirados por su fuerza, por su dignidad, por su capacidad de ver luz donde los demás solo veían ruinas. Eduardo, aunque devastado por la ausencia de Clara, se mantuvo firme. Sabía que ella jamás habría permitido que él se encerrara en la tristeza. Así que cada mañana se levantaba temprano, preparaba café para dos, por costumbre, no por olvido, y salía al porche a leer cartas de agradecimiento, proyectos nuevos y mensajes de mujeres que llegaban de todo el estado. Todos decían lo mismo: la fuerza de Clara nos cambió la vida. La hacienda ya no era un símbolo de poder, sino un hogar comunitario. En los talleres se escuchaban risas, canciones, historias compartidas. El árbol favorito de Clara en el jardín, una jacaranda que ella misma había sembrado, florecía más fuerte que nunca. Sus pétalos morados caían sobre el pasto como lluvia de memoria. Eduardo solía sentarse bajo ese árbol, leyendo su cuaderno de memorias titulado «La mujer que me salvó». En sus páginas quedaban vivas todas las versiones de Clara: la mujer herida, la mujer fuerte, la mujer justa, la mujer que había curado la dignidad de tantas otras. A veces, jóvenes del pueblo se le acercaban solo para escucharlo hablar de ella. Nunca se cansaba de hacerlo. Con el paso del tiempo, Eduardo envejeció con serenidad. Su carácter se volvió más suave, más contemplativo, y cuando por fin llegó su propia despedida, tranquila en su cama, mientras escuchaba la misma canción que Clara amaba, el pueblo volvió a reunirse. Colocaron su cuerpo bajo la jacaranda, junto al lugar donde Clara había sido honrada. En la placa nueva se leía: junto a la mujer que le enseñó a amar. San Lorenzo del Valle guardó 2 días de silencio en honor a él, porque aunque Clara había sido la llama que los transformó, Eduardo fue la mano que sostuvo esa llama cuando todos querían apagarla.
Con el tiempo, la hacienda se convirtió en una especie de santuario, no religioso, sino emocional. Mujeres de pueblos vecinos venían a pedir orientación, a refugiarse, a aprender. El Centro Renacer se expandió hasta convertirse en un referente estatal de apoyo y reconstrucción emocional. Y aunque los años pasaron, el nombre de Clara nunca se olvidó. Las niñas crecían diciendo: «Quiero ser fuerte como Doña Clara». Los jóvenes soñaban con construir algo tan grande como el proyecto que ella dejó. Los ancianos contaban su historia como si fuera una leyenda, porque en cierto modo lo era. 2 veces al año, en la fecha de su nacimiento y en la de su despedida, todo el pueblo se reunía bajo la jacaranda. Encendían velas, cantaban la canción que ella solía entonar mientras limpiaba el piano de la hacienda. Eduardo había dejado instrucciones para que esa tradición nunca muriera. Así la historia de Clara no terminó cuando ella partió. Se volvió eterna, se volvió raíz, se volvió camino, se volvió hogar para miles de mujeres que llegaron buscando consuelo. Y cada vez que el viento movía las ramas de la jacaranda, quienes la conocieron decían que era ella, sonriendo, cuidando, acompañando, porque al final, Clara no fue la viuda despreciada, fue la mujer que se convirtió en fuerza, en cura, en refugio. Fue la mujer que rompió las cadenas del dolor para abrirle la puerta a la esperanza. Fue la mujer que enseñó al pueblo entero que la dignidad no se pide, se sostiene. Y en cada historia que nacía de renacer, en cada abrazo sanado, en cada mujer que escogía vivir sin miedo, vivía también el legado de aquella mujer que un día llegó a la hacienda Moreira cargando solo una maleta vieja y terminó cambiando el destino de todos.